pues para ayudar y colaborar en lo que sea posible. Bueno, tenemos en esta ocasión el tema de la libertad. Está dividido en tres partes. Hoy tendremos la primera, donde hablaríamos un poco de ontología de la libertad. Y pensando, porque hay muchos problemas con el tema de la libertad, pues desarrollé un pequeño texto y les elaboré esta pequeña presentación. Quizás las imágenes no sean las más adecuadas. Consideren que está hecha con el teléfono y básicamente no hay muchas opciones. El teléfono elabora la presentación, nosotros solo le meto los datos y pone las imágenes y demás. Entonces, me hubieran gustado otro tipo de imágenes, pero bueno, con el teléfono hay bastante limitación. Bueno, inicialmente había pensado dar lectura, tipo conferencia, al texto. Posteriormente, pues también incluimos un poco de imágenes. Así que vamos a hacer esto un poquito híbrido. Voy a ir leyendo el texto que les preparé. Vamos a ir avanzando con las diapositivas, con el PowerPoint. Y en cualquier momento yo creo que podemos detenernos un poco para algunas preguntas. Pero definitivamente al final tendremos espacio para ello. Bueno, iniciemos con la libertad en un bosquejo, en realidad, de una visión metafísica de la libertad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Debemos iniciar por negar la validez de la cosificación de la libertad. Esta cosificación consiste, dicho de forma muy restringida, en considerar o hablar de ella como si se tratara de un algo que se encuentra allá en algún lugar y es posible y debido alcanzarlo o llegar a ese algo, concebido como un lugar o un estado permanente. También consiste esta cosificación en considerar la libertad como un algo que otro tiene la obligación de darme. Todas estas formas son erróneas y carentes de base para sostenerlas. Otra forma errónea de considerar la libertad es como un absoluto. Se habla y piensa en ella y de ella como algo total, completo e irrefutable. Lo último ante lo cual no cabe disentimiento alguno. Esta forma de ver la libertad también la considera como el principio desde donde todo nace, se explica y perdura. Es el fin al cual se ha de tender. Pero especialmente se le considera como una libertad ilimitada y por lo mismo indefinible. Es la idea de una libertad absoluta, sin solución de rompimiento, discontinuidad o límite. Una libertad perfecta y capaz por sí misma de generar toda perfección. La posesión o realización de ella es la perfección y por esa misma realización, quien la alcanza se vuelve perfecto. Incluso más que humano, casi o tal vez perfectamente divino. Estas posiciones son, repito, erróneas y causa de graves errores. Ciertamente no se presentan así, de este modo claro y contundente, pero la forma de ser tratada, expuesta y hasta defendida implica claramente algunas o todas las posiciones antes mencionadas. De hecho, y para ser totalmente claros, la libertad mal entendida siempre termina en la misma conclusión, la divinización de la libertad y de su poseedor, o el medio por el cual el hombre se hace divino. Así las cosas, lo primero, por favor, siguiente, lo primero es afirmar una especie de axioma que no podemos darnos el lujo de perder de vista. La libertad en la criatura humana
es una propiedad de la voluntad, que es, a su vez, una propiedad de una facultad del alma, de algo de otro, que a su vez es algo de otro. O sea, la libertad es algo de la voluntad, que a su vez es algo de el ser humano. Por lo tanto, para entender la libertad es necesario entender la voluntad que la posee y es su fuente. Pero para entender la voluntad es necesario entender al sujeto a quien pertenece esa voluntad. Siguiente, por favor. Ahora bien, existen tres sujetos de quienes podemos decir poseedores de voluntad con suficiente evidencia: el hombre, el ángel y Dios. Estas tres realidades tienen algo en común: la espiritualidad. Los tres son una realidad de carácter inmaterial y de inmanencia especial, por lo cual pueden penetrar la apariencia y llegar hasta el centro estable y realmente sustentante de todo cuanto es. En los tres se trata de un algo uno y concreto, capaz de ser de modo continuo y permanente. En ellos encontramos la voluntad como un atributo propio, lo cual nos está diciendo que la naturaleza de la voluntad exige un ser singular y subsistente, cuya nota es la inmortalidad, actual o potencial, y la capacidad de hacerse o ser de algún modo todo cuanto es, y serlo o hacerse de modo totalmente inmaterial, o sea, a final de cuentas, de una persona. Por consiguiente, la libertad tiene que ser estudiada como algo de la voluntad, que a su vez es algo de un sujeto íntegro y subsistente, una persona. Siguiente, por favor. Continuando con lo dicho antes, es necesario aceptar la existencia de tres niveles de libertad, de acuerdo con los tres niveles de seres capaces de libertad: el hombre, el ángel y Dios. Por consecuencia, el estudio puede hacerse por anábasis o ascenso y por catábasis o descenso, algo semejante a un proceso inductivo y deductivo, pero mucho más perfecto. La anábasis es un ascenso centrado en el sentido y plenitud completiva y comprensiva, y la catábasis lo es igualmente, pero en sentido descendente. En la catábasis, la libertad se empieza a estudiar en su origen, en su fuente primigenia, Dios. A partir de allí, se va en un proceso descendente de acuerdo con los grados analógicos de perfección hasta el hombre mismo. Este estudio supone saber las limitaciones al hablar de Dios. Siguiente, por favor. De Dios hablamos atribuyendo conceptos y características con dos métodos principales: la vía de la eminencia y la vía de la remoción. La primera significa que los atributos se proponen en su máximo grado de perfección. La segunda significa que depuramos las imperfecciones y limitaciones negativas de dichos atributos. Con ambas vías se obtiene lo perfecto e ilimitado de las realidades materiales. Así, decir que Dios es bueno significa que la bondad divina está en su máximo grado, en forma pura y arquetípica, pero al mismo tiempo significa afirmar su ilimitación tanto física como intelectual y participada, sin mancha de error o defecto. Esto es, que se identifica con Dios mismo. Si preguntamos, ¿qué significa libertad aplicado a Dios mismo? ¿Qué es o puede ser la voluntad divina? Y cualquier otra idea, tendremos necesidad de remover toda imperfección, limitación o dependencia posible, real, previsible o imaginaria. El resultado sería el contenido de cada uno de esos términos, esto es, Dios mismo en su simplicidad absoluta. Tal como nos explica Santo Tomás, en Dios y en toda criatura, las facultades se definen por su objeto. La voluntad tiene por objeto el bien sumo. La voluntad divina es la que realmente alcanza el verdadero bien sumo, Dios. Siguiente, por favor. En este sentido, la esencia de la voluntad no es más que el impulso natural determinado hacia el bien. Por ello, en cuanto a su esencia o definición,
La voluntad no tiene la posibilidad de orientarse o elegir. Está determinada al bien y al bien sumo. En Dios, la voluntad se encuentra frente al mismo bien sumo. Luego, no puede sino adherirse a él. Pero Dios no solo se ama a sí mismo, también ama a las criaturas creadas por él. En este sentido, podemos decir que Dios puede elegir aquello que crea. Puede elegir crear o no, crear esto o lo otro. Incluso puede elegir crear criaturas capaces de no amarle a él. Es en este sentido que predicamos de Dios la libertad. Evidentemente, la libertad de Dios no tiene límite. El único límite es el intelecto divino. Y en esto pensemos que sería la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo ya encarnado, ¿no? O el Verbo como segunda persona. Dios es, pues, libérrimo. Esta libertad es la única que puede ser llamada absoluta e infinita, perfecta. Al final, es el Espíritu que derrama el bien y la gracia donde se complace. El segundo grado descendente del ser es la vida angelical. En este estadio, estudiaríamos la libertad como algo de la voluntad angélica. Nuestra condición de espíritu encarnado no nos permite el conocimiento directo del ángel. Por esta razón, o hecho evidente, el estudio se hace con base en la revelación y la reflexión filosófica más o menos certera. El problema es bastante complejo y deberá hacerse de la mano de los mejores angelólogos, especialmente de Santo Tomás de Aquino. El estudio sería un continuo proceso de anábasis y catábasis desde la existencia material a la divina, a la vez teológico y filosófico. Aquí solo diremos que según enseña el angélico, el ángel ha hecho una elección cuasi simultánea con la recepción, por así decirlo, de su existencia. Una sola elección entre la perfecta sumisión al bien perfecto y absoluto, Dios, y al bien o al bien parcial deficiente y por tanto mezclado de mal, la criatura. Esta es la única elección por la cual se determina la completitud de su ser. El ángel queda totalmente actualizado en su esencia al realizar esta elección. Por ello, las demás elecciones tan solo son una consecuencia de esta. La perfección de su intelecto, por no estar destinado a unirse a un cuerpo, no requiere del ejercicio de discernimiento ni se encuentra exigido por las necesidades corporales. Siguiente diapositiva, por favor. En último lugar, vendría el estudio de la libertad del hombre como algo de la voluntad humana. Este estudio tendría su ubi científico en la psicología, o estudio de la vida, especialmente en lo que hoy llamamos antropología o estudio de la vida humana. Su método será tanto observacional como reflexivo e introspectivo. Al final, los fenómenos, hechos y datos están al alcance de todo ser humano con tal de que observe lo que ocurre en su interior. Por supuesto, el proceso de anábasis sería el opuesto al hasta aquí descrito. Es claro que los datos y problemas tendrían un signo distinto en su planteo y resolución, pero eso no significa oposición, aunque seguramente sí una tonalidad y limitación distinta en cada paso. Esto es, al ir realizando la catábasis, será necesario ir ensanchando la comprensión de los conceptos. Hasta aquí, lo más importante es que la libertad se nos muestra en general como algo de la voluntad y esta como algo de un sujeto subsistente. Y al mismo tiempo se nos muestra como la posibilidad de elegir entre bienes. Hay que tener muy presente esto porque muy frecuentemente, como dice en la segunda diapositiva, la libertad se define de manera negativa como ausencia de coacción, que es una definición bastante deficiente. La libertad más bien consiste en la posibilidad de elegir entre bienes. Aquí hemos de tener cuidado porque se implica una catábasis o descenso desde el ente sólido o subsistente,
que siempre es un subestare. Pero, ¿acaso Dios es un subestare? Esto es, Dios es un algo cuyo ser implica ser el soporte de algo otro y por ello de algún modo distinto a Dios mismo o Dios en sí mismo. Tratemos de dejar mejor puesto este problema o cuestión. En el caso del hombre, no podemos decir que se defina como inteligencia. Esto es, no indicamos en modo alguno la identidad absoluta entre los dos extremos. Hombre, inteligencia. Inteligencia y hombre no son términos equivalentes como en Dios. Esto es, no podemos decirlo con el mismo significado. El hombre no se define como inteligencia. Los términos hombre e inteligencia no son convertibles, ni aún considerados en su sola esencia. En cambio, en el ángel, la inteligencia y él mismo son en algún grado convertibles. El ángel es una cierta inteligencia, nos dice Santo Tomás. La esencia de su ser conlleva el ser inteligente. El nombre ángel es hasta cierto grado convertible con el nombre inteligencia. El ángel puede ser definido, aunque impropiamente, como una inteligencia. Sin embargo, no podemos decir que el ángel sea una voluntad. No parece convertible el nombre ángel y el nombre voluntad. Su esencia no es ser una voluntad. La existencia angélica es el acto mismo de entender o el entender en acto. No es que el ángel empiece a existir y luego entienda. Su existir conlleva necesariamente un grado de entendimiento. Así que entre estos dos grados, entre el hombre y el ángel, encontramos varias diferencias importantes. En el hombre, la inteligencia es un elemento de su esencia. En el ángel parece ser casi su esencia. En el hombre la voluntad es un apetito que sigue a la inteligencia de forma más o menos alternante por su composición corpórea, mientras que en el ángel no parece ocurrir así. En el hombre la libertad es algo de un otro, algo de, o sea, la voluntad. Es un algo de la voluntad, que a su vez es un algo de la inteligencia, porque es el apetito intelectivo. Sigue siempre a la inteligencia, que a la vez la inteligencia es parte de la esencia del alma humana. En el ángel, la libertad es algo de la voluntad, que es algo de la inteligencia que casi se identifica con el mismo ángel. Así, el ángel es o puede ser definido como intelecto o espíritu, pero no como voluntad y menos como libertad. El hombre, por su parte, no es definible como intelecto ni como voluntad y mucho menos como libertad. Espero que la diferencia haya quedado suficientemente clara. Siguiente diapositiva, por favor. Si pensamos el caso de Dios, encontramos que Dios sí puede ser definido como intelecto, tomado como sustantivo, como voluntad, tomada también como sustantivo, y como libertad, tomada también como sustantivo, en el preciso sentido de que cada uno de estos términos son convertibles con los demás. Lo contrario significaría una división, composición o potencialidad en Dios mismo, lo cual va contra la noción más básica de Dios. Dios es simple. Esta simplicidad de Dios se sigue, de esta simplicidad de Dios se sigue que es uno, es el unum máximo y eminente, al igual que es el verum máximo y eminente, y el bonum, en el mismo sentido de todo trascendental. En otras palabras, todo en Dios es lo mismo, exactamente lo mismo. Toda distinción es una distinción debida a nuestra imperfecta inteligencia, salvo las tres personas divinas. Así, en el proceso de anábasis o ascenso, encontramos diferencias muy importantes,
diferencias que tocan la esencia del sujeto respecto del cual hablamos o encontramos. Primero, en el hombre, una es su esencia, pero esta esencia está compuesta por dos principios constitutivos: el cuerpo orgánico dispuesto para la vida y la vida considerada en sí misma, el alma, la psique. Es este compuesto el que recibe la existencia en acto simultáneo. El primer acto del alma humana es dar vida al cuerpo, acto que realiza de modo constante desde el mismo instante de su unión existencial. La esencia compuesta en unidad se une como totalidad abierta a la totalidad más potencial que actual, que es el cuerpo. Todo esto a nivel de esencia que requiere del acto de ser que se recibe, principalmente y como sujeto propio en el alma, y se comunica el todo ilemórfico. El alma, pues, tiene como acto primero vivificar al cuerpo. Los actos segundos del alma están en potencia y se van actualizando de acuerdo al desarrollo de su cuerpo. Luego son facultades, o sea, potencias activas, entre ellas la inteligencia y la voluntad en orden y dependencia. Ahora bien, la libertad es una característica de una voluntad limitada que no encuentra su objeto propio en el mundo en el cual existe y por ello ha de elegir entre muchos bienes necesarios a su especial vida. Esa necesidad de elegir es lo que llamamos libertad. Así, la libertad no es una facultad, sino una cualidad inherente por defecto de la voluntad. La libertad cualifica la voluntad y la pone en acto segundo y concreto. Esta elección se hace por modo de indigencia, no propiamente por modo de suficiencia. La voluntad humana tan solo posee un impulso vago, no específico, hacia el bien supremo. Desea ser feliz. Pero este impulso, por ser vago, requiere el esfuerzo de concretización. ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Es el bien del cuerpo o hay algo más? De donde podemos ver la imperfección grave del propio apetito de bien y la exigencia distinta del cuerpo y el alma intelectual. El hombre está, pues, tirado por dos fuerzas, atraído por dos géneros de bienes máximos, el bien del cuerpo y el bien del alma. El ángel posee una esencia simple. Su existir consiste en un cierto entender. Su intelecto se actualiza cuasi simultáneamente con su existir, pero la voluntad prosigue al acto de la inteligencia. Luego, la voluntad es posterior a su entender. Pero no es lo mismo aquello por lo que es y aquello que es. Con todo, lo primero conocido por el ángel parece ser su propia condición de criatura, ser creado por otro. Saber que aquello por lo que es no es él mismo. Por ello, tanto la inteligencia como la voluntad son facultades, son potencias. Así, su esencia es ser espíritu en acto, pero no es solo entendimiento, sino también apetito, voluntad. Y no tiene que realizar un acto distinto a su esencia intelectual para vivir, puesto que su esencia no está unida a un cuerpo. Su esencia es el sujeto del acto de ser. Siguiente diapositiva, por favor. La voluntad angélica, por su lado, requiere el conocer en acto anterior ontológicamente. Por ello tiene una cierta potencialidad, o sea, facultad, antes de ser en acto. Así, en el ángel, aunque sea lo mismo vivir y ser intelecto en acto, eso no implica que conozca todo o que su entendimiento completo esté todo en acto. Y por consecuencia, tampoco su querer está en acto simultáneo con el inteligir en acto y el existir en acto. Para el ángel, inteligir en acto es ser en acto, pero como tiene composición de potencia y acto de ser, para el ángel no es lo mismo inteligir en acto y querer en acto. De hecho, su inteligir es progresivo, luego su querer también.
Por último, Dios. En Dios no existe potencia alguna, es acto puro. Por ello no existe ningún hiato entre su ser, intelecto y voluntad. Para Dios, ser, inteligir y querer son una y la misma realidad. Por consecuencia, su posibilidad de elegir ya es acto, no potencia, y por lo mismo su libertad es absoluta. Todo en Dios es idéntico con sí mismo, aunque nuestra razón solo pueda concebirlo como distinto e incluso como sucesivo. Sin embargo, estas tres cosas generan tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Hijo es la inteligencia y el Espíritu Santo el amor, el acto propio de la voluntad, o equivalente a lo que en el hombre y en el ángel es la voluntad. Recordemos, al aplicar a Dios algo, siempre es por la doble vía de remoción y eminencia. El máximo de inteligencia sin deficiencia o limitación de ningún tipo. Acto puro. Y así para cada caso. Y eliminamos al mismo tiempo todo defecto. Así, cuando predicamos de Dios que es libérrimo, entendemos, primero, que no es un predicado, sino Dios mismo. Que la libertad no tiene límites. Nada hay en potencia en esa libertad. Que su libertad carece de deficiencia alguna. Es perfecta. Luego, estamos diciendo que Dios, libertad, son lo mismo. Son intercambiables. Ambos conceptos significan el acto puro. 2. Si consideramos la libertad como el poder de actuar sin coacción externa ni interna, entonces solo Dios es libre. Solo Dios actúa sin coacción de otro externo a Él. No existe otro Dios u otra realidad inicial, originaria, que pudiera limitarlo o coaccionarlo a actuar. Tampoco existe una limitación interior por la cual Dios pudiera condicionar su elección. Dios no está obligado a amar a ninguna criatura. Además, siendo Dios acto puro, en realidad tendríamos que decir que Dios ya eligió, ya ejerció su libertad desde el inicio y no queda nada por elegir. Sin embargo, su voluntad se mantiene liberamente unida a esa elección de modo perpetuo desde siempre. Si Dios dejara de elegir a un ente creado, a una criatura, esa criatura en ese mismo instante terminaría por aniquilarse, volver a la nada. La libertad de Dios se identifica pues con su voluntad, que se identifica con su intelecto, que se identifica con su propio ser. En este sentido, la libertad de Dios es en realidad la libertad. O sea, podemos decir, la libertad es, tal como decimos, Dios es. Es absoluta, perfecta, eterna e inamovible. La libertad es Dios mismo. Consideremos que la voluntad en Dios no es facultad como potencia en acto perfecto. Podríamos decir que la voluntad divina en acto constituye la persona del Espíritu Santo. Por consiguiente, la libertad de Dios es su voluntad amando sin coacción de ninguna clase. Esto no significa, claro está, que la voluntad de Dios sea anterior en algún sentido a la inteligencia divina, el Verbo, o que la inteligencia divina de algún modo esté en conflicto con su propio apetito, el Espíritu Santo. Esto hacia el interior de Dios mismo, por decirlo así, es la inmanencia divina. Pero sabemos que Dios tiene actos ad extra, entonces también tendrá libertad en el mismo sentido. Pero evidentemente no existe la más remota posibilidad de que la misma obra de Dios coaccione o condicione la libertad creativa ni la permisiva. Así que aquí tampoco hay limitación posible a su libertad. Y tal vez esto sea todo lo que aquí podemos decir. La libertad no se puede plantear en el caso de Dios como una limitación o ausencia de coacción, porque sería absolutamente imposible. Tiene que plantearse en su sentido positivo. La libertad es capacidad de elección. 2. Por el contrario, recurramos al proceso de catarsis,
al descenso. Entonces podrá ser más claro algunos elementos de consideración que no aparecen, quizá en el anterior desarrollo expositivo. Esto debido a que aquí partimos de la contemplación de Dios apoyados en la revelación divina que nos precisa algunas cosas de la vida divina, tanto en su inmanencia como en su trascendencia. En Dios no existe ninguna distinción entre acto y potencia, debido a que no hay potencia en Él. Por supuesto que nos referimos a la potencia pasiva, la capacidad de recibir un acto, porque la potencia activa, posibilidad de ejercer actos en Dios, o sea, la capacidad de crear está también presente. Esto por la simple razón de que si en Dios existiera potencia, entonces no podría ser el origen ni principio de todo, pues requeriría un acto comunicado por otro anterior a él. Si bien se entiende esto, nada imposibilita entender que en Dios no existe limitación, pues el límite está dado por la potencia y en él no existe potencia alguna. La misma razón nos permite asegurar la ausencia de materia, tiempo, espacio, etc. Al no tener materia, no existen los accidentes dependientes de ella, como el espacio y el tiempo. Más aún, no existen accidentes en Dios. Eso significaría composición entre sustancia y accidente y por lo tanto composición de acto y potencia. En resumen, desde la filosofía podemos decir, en Dios todo es acto y nunca ha existido potencia. Las consecuencias de esta afirmación es la más importante conclusión del anábasis. Son muchas y todas son categóricas. He aquí un breve y apretado resumen. 1. El acto que es Dios es total, absoluto y sin limitación. Esto es lo que decimos cuando afirmamos que Dios es sí. 2. Por lo mismo, tenemos que decir que Dios no tiene esencia. La esencia implica de algún modo la distinción entre lo que y el ser, entre la esencia y el acto de ser. 3. En consecuencia, tenemos que afirmar categóricamente que Dios no existe. No existe, pues no ha salido de otro, causa eficiente, para estar de modo firme ejerciendo el acto de ser. Así, aunque parece paradójico, Dios es significa también que no tiene esencia ni existencia. 4. No tiene lugar. No tiene lugar alguno donde estar. Dios no está en un lugar, porque esa es un accidente de la materia. 5. Tampoco tiempo en el cual actuar o actuarse, porque también corresponde al cambio sucesivo. El tiempo no es más que la medición del cambio. En este sentido, todo lo que podamos afirmar de Dios y su naturaleza ha de ser entendido bajo los principios de inminencia y remoción, pero también bajo el más estricto principio de identidad. Cada atributo es idéntico, absoluta y estrictamente con el ser que es Dios. De donde para nuestro interés concreto, Dios es libérrimo, significa que Dios y libertad son una y la misma realidad, sin excedentes de ningún tipo en género, en ninguno de los extremos idénticos. La única distinción es de razón, producida y puesta por nuestra limitada razón. Además, ante la imposibilidad absoluta de alguna forma de coacción, podemos entender mejor la libertad, no como ausencia de coacción, sino como posibilidad de elección. Y por último, ante la imposibilidad del mal en Dios, podremos ver con mayor claridad que la libertad es elección de bienes. La esencia de la libertad está en la posibilidad de elegir bienes. En el ángel. Si ahora descendemos, catábasis, a la criatura, lo primero es declarar que su existencia no se identifica con ella. Su existencia es recibida. Esto plantea una distinción entre lo que, la esencia, y el ser que tiene. Su esencia es anterior lógicamente, pero no existente antes de recibir la existencia, lo cual sería contradictorio. Y tampoco es la nada absoluta. Luego, su esencia es potencial, es una determinada capacidad de ser.
Este ser tal se dice potencia. Como demostró Aristóteles, entre el ser y la nada existe la potencia. Pero si preguntamos, ¿dónde está esa potencia que es el ángel, esa esencia angelical? Tenemos que afirmar que en aquel que lo puede poner en la existencia, Dios. Así, la esencia sin existencia se encuentra radicada, in radice, pues, en la mente divina. Toda esencia es una idea o pensamiento divino, y ahí tiene su tipo de ser perpetuo y perfecto. Si esta idea es pensada por Dios como existente, entonces inevitablemente existe o existirá en algún momento. Para que esto último ocurra, Dios pondrá fuera, ex de sí mismo, causa eficiente, esa esencia, con lo cual tendrá una especie de doble existencia. Permanece en la mente divina y fuera de ella. Además, al ponerla fuera de sí, Dios le otorga en ese mismo acto de ponerla fuera de sí, creación, acto de ser, la capacidad de sostenerse fuera de él mismo, providencia divina, providencia sustentante. Si Dios dejara de pensar por un momento esa esencia, siendo fuera de él, esa criatura, ese ente, desaparecería absolutamente. Aniquilación, hacerse nada. Si deja de pensar, si deja de pensarla siendo fuera de él, no quedaría aniquilada, esto es, dejaría de existir. Así, el ángel es una esencia pensada por Dios desde el principio, ab inicio, de modo continuo, estable y permanente. Y esto implica que la criatura angelical está compuesta de esencia y existencia, acto y potencia. Esa esencia es simple, o mejor dicho, la esencia de esta criatura que llamamos ángel no es pensada por Dios para unirse a un cuerpo. En la idea de Dios, el ángel no es cuerpo, pero es viviente. ¿En qué consiste esta vida del ángel? La respuesta es en tener cierta inteligencia. Así, el ángel es un cierto entender. La inteligencia en potencia es el ángel en potencia. Solo puede ser en el pensamiento divino, pero en cuanto existe, existe como intelecto en acto, parcial, no necesariamente en acto completo o perfecto. Ahora bien, el intelecto en acto es lo inteligido en acto. Por tanto, el ángel en el instante que existe ya conoce algo y seguro lo conoce como bueno. Por lo tanto, muy probablemente su apetito racional está adherido a ello. Sin embargo, viendo la cosa más de cerca, lo que el ángel conoce en el mismo acto de existir es su ser creatural. Esto es así porque hasta donde sabemos, el sujeto se conoce a sí mismo por y en el acto de conocer a otro. Entonces se conoce como criatura. Luego conoce a Dios, aunque oscuramente, aunque de manera imperfecta. Y si las cosas son así, entonces el ángel ha de elegir el ordo amoris de lo que su intelecto le presenta como bueno, su causa eficiente y a sí mismo. Así que esto nos lleva a una distinción real entre el intelecto y la voluntad angelicales. Su intelecto y su voluntad son accidentes. La libertad se presenta aquí como la necesidad de elegir entre su propia excelencia y su causa eficiente. En concreto, se trata de elegir entre su ser en acto y su ser dependiente. Mientras no elija, su voluntad permanece en potencia. En el momento de elegir, su voluntad es voluntad en acto. Dicho de otro modo, al adherirse eligiendo el ordo amoris, su voluntad de ser potencia o facultad se vuelve acto. Así podemos decir que la voluntad angélica tiene dos momentos. Uno en el que la voluntad es potencia, capacidad de amar, capacidad de adherirse a un orden. Y otro en que es voluntad en acto, estar amando, estar adherido, de hecho, a algo como superior o fin. A esto llamamos voluntas ut natura, facultad cuya naturaleza, su esencia, su definición, su fin, la hace ser voluntad. La voluntad
como naturaleza, consiste en amar y adherirse a algo. Y la voluntas ut ratio, que es la facultad como capacidad de elegir entre bienes, dirigida por la razón que le presenta esos bienes. Así, esta libertad aparece exigida por la deficiencia. Si Dios se presentara ante el ángel, intelecto sin materia, entonces su voluntad no podría elegir. Su voluntad quedaría actualizada de modo necesario por la elección de Dios. Así que, muy seguramente, al ángel el conocimiento de Dios se le presenta como lo más excelso, pero al mismo tiempo como otro ser particular, como su causa de ser, pero no como el bien absoluto con toda perfección. Por la misma naturaleza angelical, su voluntad tiene por primer acto, sin el cual no puede realizar ningún otro, adherirse a un ser en esta primera disyuntiva, su causa de ser o su propio ser. Si su voluntad cambiara esta primera adhesión, entonces todas las demás cambiarían, pero entonces volvería al principio, no como acto de razón, sino como acto real. Esto es, sería como si Dios tuviera que volverlo a crear nuevamente y ponerlo en la existencia, pues. Pero el principio es el acto de su puesta en la existencia. Por lo tanto, sería volver a ser creado. Evidentemente, esto es imposible. Y así, su primera elección es definitiva. Desaparecido ese primer momento de elección, todas sus elecciones se vuelven dependientes de ella y como consecuencias de ella. Su libertad ha quedado delimitada, enmarcada en ese primer acto de elección. De este modo, podemos decir que la primera elección realizada por el ángel le imprime carácter, sella su voluntad de modo indeleble y cualifica de modo definitivo al ángel. Esto significa que su elección se hace una segunda naturaleza en el ángel, no la primera que es su estado inicial de existir, sino un modo de ser autoimpuesto por su acto de voluntad con conocimiento de sí mismo en su carácter cualitativo. Por ello, los ángeles se dividen en ángeles y demonios, según el carácter resultante de ese primer acto libre. Por supuesto, aquí la voluntad no se identifica con el ser del ángel. De hecho, quizá, a lo sumo, con una parte de su esencia sin mezcla de materia. Así que pretender a nivel angélico que la voluntad y la libertad sean absolutas o tengan cierta realidad independiente implica un error muy grave y un desconocimiento significativo. La libertad del ángel es el medio cualitativo por el cual su voluntad, que es una facultad, pasa de la potencia al acto dirigido por otra facultad superior a este, el intelecto. Pasemos al hombre. Si descendemos al último ente en el cual encontramos un alma espiritual, entonces las cosas son un poco más complejas en razón de su misma naturaleza. El ser humano, la persona humana, es esencialmente un compuesto de cuerpo orgánico y alma espiritual. No de cualquier cuerpo, sino de uno compuesto por órganos y sistemas. Y todo esto no es más que el ordenamiento de fines cuyo máximo fin es el espíritu. Por consiguiente, el cuerpo vale lo que vale su alma. Por consecuencia, el ser humano vale por su espíritu. Esto es lo que decimos cuando afirmamos que el hombre es persona. Veámoslo de los mismos conocimientos básicos de anatomía y fisiología. El cuerpo humano, al igual que el de todo viviente, está conformado por órganos. Los órganos son conjuntos de células organizadas y estructuradas por y para un fin. Esto significa que el órgano se define, o sea, su esencia, por el fin para el cual existe. Los órganos se ordenan entre sí agrupándose por fines superiores al fin de cada órgano. Son los sistemas. Lo que hace que un sistema sea tal y no otro es el fin propio de ese sistema. Y esa es la esencia, diferencia específica de cada sistema orgánico. Los sistemas se ordenan todos de acuerdo a un fin superior a cada sistema, el bien del todo orgánico, la vida o el viviente, mejor dicho.
Pero la vida es el alma intelectiva. Luego, los órganos están generados y ordenados para el servicio del espíritu. Por eso son órganos, instrumentos. Ahora bien, el fin es la causa de las causas. El espíritu es la causa del órgano, del sistema y del cuerpo todo. Esta causa, el espíritu, realiza un acto constante desde el momento de recibir la existencia junto con su cuerpo, lo vivifica. ¿Y qué significa o puede significar vivificar? Dar y mantener la vida. Pero en la realidad corpórea, del orden temporal, todo procede de lo imperfecto a lo perfecto. Por lo tanto, el alma vivifica desde un estadio imperfecto a uno perfecto. Esto es, va generando las divisiones y especializaciones de las células según los fines necesarios para ella misma, funciones o potencias vegetativas, por ejemplo. Pero lo más importante para nuestro objeto es hacernos cargo de que el acto primero del alma es vivificar al cuerpo. Al igual que todo ente, su adhesión a este primer fin es natural, obligatorio, necesario e irrenunciable. Es su acto primero, esto es, el acto sin el cual todo lo demás es imposible, irrealizable. Y si este acto primero se suspende, entonces la vida del cuerpo finaliza. Viene la muerte. Ahora bien, el espíritu humano es una clase especial de alma cuya característica distintiva es el hecho de estar determinada o destinada, sin alternativa, a existir unida a un cuerpo determinado. Este cuerpo y no otro, en unidad ilemórfica o substancial. Como consecuencia, no le es posible poner en acto todas sus facultades sin el concurso de sus órganos corpóreos. De ahí que forzosamente sus facultades estén y permanezcan en potencia y solo se vayan actualizando según los órganos van siendo capaces de cumplir sus funciones, o sea, sus fines en orden al espíritu. Por consiguiente, el intelecto no está en acto desde el inicio, sino que permanece en potencia. Luego es una facultad, pero si el intelecto no está en acto, entonces la voluntad tampoco, pues es dependiente de la actualidad del entendimiento. Pero esto hace que el medio de acción propio de la voluntad tampoco esté en acto. En resumen, la potencialidad del entendimiento hace que todas las demás potencias superiores y sus propiedades, medios y cualidades también estén en potencia. La esencia de la inteligencia es la verdad y el de la voluntad es el bien. De este modo, la voluntad presenta un aspecto determinante, pero necesita un objeto conocido como bien para poder adherirse. Ahora bien, el intelecto humano, por requerir de los sentidos, órganos a su servicio, conoce solo bienes particulares y deficientes. Luego se adhiere a distintos bienes según los distintos momentos y exigencias de su naturaleza ilemórfica. Por esta razón, sus elecciones no forman carácter desde el primer momento, sino después de mucho tiempo, hábitos. Dicho de otro modo, el hombre necesita atender tanto los bienes particulares y corpóreos necesarios para la subsistencia del cuerpo que es, como a los bienes y fines superiores del alma espiritual que es, y así la verdad y el bien absolutos y perfectos. Esto hace que su adhesión al bien permanezca abierta e indefinida, ambivalente y deficiente en cada paso por esta vida temporal. Bueno, conclusiones. La libertad es una cualidad de un acto de la persona. Toda persona es un espíritu y ser espiritual es ser inteligencia. La inteligencia es lo mismo que la posición intencional del ser. La voluntad es el apetito o impulso hacia el bien del ser completo. La libertad es el medio para la adhesión de la voluntad ante un bien. Y por último, la libertad solo se identifica con el ser en Dios. En todos los demás casos, la libertad es solo un medio, una cualidad deficiente a la que se encuentra sometida la voluntad. Es todo. Preguntas, comentarios, dudas que tengan. Con todo gusto trato de atender.
Sé que el texto y el desarrollo es denso, pero el tema es denso en sí mismo. Preguntas y comentarios. Con gusto trataré de atender. Doctor, nos preguntan que si podemos hacerles llegar la presentación. Claro que sí. Es Gracias. deficiente la presentación, como ven, pero bueno, puede serles útil. Claro que sí. Pueden abrir su micrófono si desean hacer alguna pregunta o escribir su pregunta y yo la puedo leer como gusten. Pues yo, a ver, tengo una pregunta, o más bien quiero que el profesor me haga una precisión Sí, en cuanto a que se establece que la libertad no es una facultad, sino una cualidad. En ese sentido, nada más precisar la diferencia, por favor, si es posible, entre cualidad y facultad. bien. Una facultad es una potencia activa, o sea, es un accidente del alma que tiene la capacidad de ponerse en acto bajo las condiciones adecuadas. ¿Mm? Pero el modo como una facultad actúa no es otra facultad, es el modo de actuar de esa facultad, no la facultad misma. Entonces, la libertad no es una facultad, es un modo de actuar de de la voluntad. Permítame un segundo, por favor. Este, disculpa, estaba atendiendo una persona. No sé si queda claro. ¿Mm? La facultad es una potencia del alma. La libertad es el modo de actuar. La voluntad está apuntando siempre a un bien. Se encuentra ante bienes particulares y entonces no puede irse directamente a un bien. Tiene que elegir. Y esa posibilidad por los bienes deficientes que tiene enfrente, bienes parciales, particulares que tienen algo de defecto, es el modo como la voluntad va a actuar. Y eso es la libertad. No sé si eso ayuda a clarificarlo. Sí, muchas gracias, totalmente. Gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Guadalupe Durán, pertenezco al sector de Sí, la salud. Para mí no es fácil adaptarme a terminologías filosóficas. Sin embargo, el tema ha sido expuesto de manera clara. Mis felicitaciones para el doctor Sánchez Q. muchas gracias. Permítame, por favor. Claro. Rubén, felicitación para el doctor Guerrero, especialmente por el tema desarrollado. Para el doctor Fernando, creo que se corrigió aquí. Sí. Veo que está Sí, colocando sus nombres en el chat. Voy a poner nuevamente el enlace. Es un enlace externo a esta llamada para que por favor
coloquen ahí sus datos. Pregunta Marco F. ¿Qué lectura fue la que se llevó? Si se refiere a bibliografía consultada, principalmente la Suma Teológica de Santo Tomás, en los tratados de Dios, el Tratado de los Ángeles y el Tratado del Hombre. Las cuestiones disputadas sobre el alma, ¿sí? Las cuestiones disputadas sobre el mal, de malo, conocido así, y libros de filosofía, por ejemplo, Tim Gilson, en la filosofía cristiana, libros de ética, especialmente Rollo Marín, en su teología moral para seglares, especialmente. Esa es la bibliografía que pueden consultar. Esa es la aclaración. Sí, preguntaba por la bibliografía. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Luz. Doctor, disculpe, entendiendo lo que usted acaba de decir, entonces quien se suicida no lo hace como un acto de libertad porque la libertad tiende a un bien. ¿Estoy bien? ¿Es Es correcto? correcto, sí. De hecho, la teoría más acertada, al parecer, es que el suicidio es precisamente un acto de desesperación. Desde el punto de vista sobre todo psicológico, la persona no puede vivir en el sufrimiento perpetuo. El mínimo que necesita es no sufrir, descansar un poco. Cuando llega a ese punto, sobre todo por cuestiones psicológicas y de depresión, y sobre todo existenciales, la persona en su desesperación quiere huir del dolor, no de la vida propiamente dicha. Ok, gracias, doctor. De nada. Nos dice Marco, precisamente Antonio Rollo Marín es muy recomendable el libro del misterio del más allá. Sí, así es. De hecho, una colección, una transcripción de unas conferencias cuaresmales del padre Roger Marín. Pero propiamente para hablar de libertad, lo mejor es su teología moral para seglares o teología de la perfección cristiana. Dice Judas Andrés Silva, en mi lectura del texto terminé relacionando la libertad con la uoco dada por Dios a los seres humanos, vivir como buen cristiano. Bueno, sí, no entiendo bien el término woco, como la woco, no sé a qué se refiere a la woco, pero sí, definitivamente Dios crea al hombre y con la posibilidad de elegir, porque su misma naturaleza le exige bienes físicos y le exige bienes espirituales, y en algún momento le exige más unos que otros. Y sí. Doctor, en cuanto al libre desarrollo de la personalidad como un derecho humano, ¿cómo se pueden poner límites a dicho derecho conforme a su exposición de la libertad del ser humano? Jesús Fernández. Sí, bueno, la libertad para empezar no es un absoluto. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro, como dijimos al principio. La libertad no es un absoluto, es un medio. Un medio que está destinado al acto de una facultad que es la voluntad.
Entonces, hay libre expresión, sí, a final de cuentas, ni Dios va a violentar o no violenta nuestra libertad de querernos perder, de perder, corromper, etc. Pero definitivamente hay un límite natural, hay un límite físico, hay un límite civil, hay un límite social, político, familiar, que siempre está presente. La libertad sin límites no existe en ningún lado. Yo tengo limitaciones físicas, no puedo agitar los brazos y salir volando. Tengo limitaciones intelectuales, no puedo saberlo todo. Tengo limitaciones sociales, no puedo salir como me dé la gana y hacer lo que me dé la gana en el mundo, por mucho que yo quiera. Tengo limitaciones civiles, legales, por ejemplo. No puedo ir y tomar cualquier cosa como si fuera mía, por decir algo. O sea, la libertad siempre existe en limitaciones. Siempre tiene limitaciones. Así que cuando decimos que podemos ejercer como derecho para para un desarrollo de mi personalidad, vamos, ya dijimos, la voluntad se ejerce sobre bienes y los bienes en sí mismos tienen un orden jerárquico. Los modos de conseguir los bienes también son importantes. Yo puedo elegir ser carpintero o ser albañil y me puedo perfeccionar en los dos, si son mis capacidades, mi vocación. Pero no puedo elegir ser un asesino y pretender que eso me mejora como persona. No puedo elegir un bien que daña a otros o me daña a mí pretendiendo que eso me mejora. Eso es un contrasentido en realidad. Y es un gravísimo error, entre otras cosas, de lo que veremos después, que es el liberalismo. El liberalismo cree que la libertad es tan absoluta que elegir absolutamente cualquier cosa por el simple hecho de ser elegida está bien y nos hace mejores o nos hace perfectos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La libertad siempre tiene limitantes. Y los derechos, hay que entender una cosa que es muy importante. Si seguimos pensando en derechos, nunca vamos a tener una buena sociedad. Porque si todos exigen derechos, ¿quién da? Si somos 5 y los 5 tenemos derechos, ¿quién tiene las obligaciones? Y si nadie tiene las obligaciones porque todos tenemos los derechos, entonces, ¿qué se va a cumplir? No sé si me explico, hay que reflexionar un poquito en eso. Vivimos en una sociedad que enfatiza los derechos y se olvida de las obligaciones, cuando en realidad los derechos surgen de las obligaciones, porque tengo la obligación humana de mi propia naturaleza para mejorar, tengo el derecho de mejorar. Entonces, tengo un impulso natural que me lleva a ser mejor. Y como ese es un impulso natural, tiene que ser respetado. Como ese impulso necesita especificación, tiene que ser libre. Vamos, a final de cuentas, todo lo hacemos por la felicidad. Que sea la felicidad, es el gran problema de Aristóteles, inclusive en su libro de ética, ¿no? En su libro de ética. Entonces, tiene que ser especificado. No existe el derecho absoluto, señores. Eso es pretender que la libertad es un absoluto. Precisamente como decimos al principio, cuando pensamos que la libertad es un absoluto, entonces todo está permitido. Y si todo está permitido, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, o sea, inventores de lo que es bueno y de lo que es malo, en lugar de mirar la naturaleza humana, de tomar el papel de Dios. No sé si eso ayuda a clarificar la pregunta que estaban haciendo.
Dice Abel Alcalá, la voluntad tiende al bien y elige libremente un bien. Ahora, ¿todos los que se les presenta a la voluntad son bienes reales? No siempre. Y es más, no siempre, ¿por qué? Porque a veces se presentan negaciones. Y la negación no existe en el mundo real, es un constructo mental, como se dice modernamente. Esto es, por ausencia de, forma una negación en la mente, ¿no? Ahora, por eso es apariencia de bien. Pero entendamos que siempre elegimos un bien. El problema es el orden jerárquico, como decía hace un momento, natural de los bienes. Si elijo un bien menor despreciando un bien mayor, entonces estoy cometiendo un mal, estoy cometiendo un desorden. ¿Mm? Un desorden. El mal metafísico es ausencia de ser. El mal moral consiste en el desorden de los bienes que elijo. Elijo bienes menores sobre bienes mayores. Entonces, en ese sentido, decimos que siempre elegimos un bien. Lo que pasa es que al elegir un bien, despreciamos un bien superior, dejamos de lado un bien superior, pisoteamos un bien superior y por eso decimos que está el mal moral. No es lo mismo el mal ontológico que el mal moral. No sé si eso aclara el punto. Comenta Rebeca Fuentes. Muchas gracias por su tiempo, todo muy bien explicado. Solo tengo una pregunta con respecto a la existencia de Dios. La afirmación que pone como Dios no existe, Dios es, ¿no sería contradictorio al ser, por tanto, no existe? Entiendo el tema del acto en cuanto a que Dios siempre está en acto y no en potencia. Bien, entendamos una cosa. Existir es una palabra compuesta de dos términos. Ex, que significa fuera, sistere, que significa permanecer firme. ¿Permanecer firme de qué? De su causa eficiente. Existir supone, por lo tanto, un ser que es causa eficiente de otro. Decir que Dios existe en términos estrictos significaría decir que Dios tiene una causa eficiente que lo puso en el ser. Como Dios no tiene una causa eficiente, porque sería contradictorio haber llegado al fin, al principio de todo y a la vez querer que haya un principio del principio, entonces Dios propiamente no existe. Dios es. Es una distinción muy importante, filosófica y teológicamente hablando, aunque suele usarse la palabra existir más que la palabra ser. No sé si esto le aclare el tema. ¿La libertad se limita por las mismas reglas o leyes humanas? No, eso sería convertirnos en dioses. Se limita por la naturaleza humana. Entendamos que la naturaleza humana es como las leyes físicas que encontramos de los astros. No es que los astros generen leyes físicas, no es que nosotros generemos leyes físicas y luego hagamos que los astros se sometan a ellas. Es algo que encontramos en el mismo ser, en la misma realidad, en los mismos astros. Bueno, las leyes morales, ¿sí? Y es una de las grandes desviaciones que tenemos en la actualidad, están en nuestro ser, en nuestra misma naturaleza, en la constitución de lo que somos. No es algo que nosotros inventamos. No, la ley natural y la ley moral no son la ley positiva. La ley positiva depende de la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Lo que nuestro organismo, nuestra mente, nuestro espíritu están hechos para realizar.
Eso también hay que tenerlo muy, muy fuertemente clarificado. ¿Sí? No confundir la ley natural con la ley positiva, mucho menos con la ley positiva humana. ¿Sí? ¿Es lo mismo derecho que libertad? No, el derecho es algo que puedo o no ejercer. Es una característica importantísima del derecho. Si usted quiere saber si algo es un derecho, pregúntese, ¿puedo ejercerla y dejar de ejercerla sin que eso implique una falta moral, legal, etcétera? Entonces es un derecho. Pero si es algo que no hay más que realizarlo, en estricto sentido no es un derecho. El hombre forzosamente tiene que elegir. Por eso es que hablamos de una voluntas ut natura y una voluntas ut voluntas. O sea, la voluntad como naturaleza, como el forzoso impulso a tomar los bienes. ¿Mm? Y como hay muchos bienes, entonces la forzosa necesidad de especificar cuál de esos bienes voy a tomar. ¿Mm? Entonces, la parte más difícil de la voluntad y la libertad es entender que la libertad solo es posible dentro del universo del determinismo. Estamos determinados a elegir, por eso somos libres eligiendo. ¿Mm? Esa es la parte más difícil de entender de la voluntad, que voluntad y determinismo no están peleadas. Una es el marco para la otra. Una es la condición necesaria para que la otra se pueda presentar. No es que yo elija, es más, como se dice modernamente, no elegir es elegir. O sea, no hay manera de no elegir. Entonces, si no hay manera de no elegir, en estricto sentido, hablar de que tengo un derecho a la elección, tendría que decir tengo derecho a elegir, a concretar mi elección. Pero la elección la tengo inevitablemente. Inevitablemente. La elección en sí misma. Así que no, derecho y libertad no son lo mismo. Doctor, ¿ve en peligro la libertad con este gobierno actual de izquierda? Mire, yo veo el peligro, la libertad, no solo en este gobierno de izquierda, veo el peligro en esta mentalidad liberal. Esto es, veo que hay una profunda pérdida de la racionalidad cuando hago un pensamiento que es expresado y atribuido al marxismo, ¿sí? Pero que es muy viejo en realidad. Hago la unidad entre cantidad y cualidad. ¿De cuándo aquí el que seamos muchos nos da la razón en algo? Bueno, quiero decirle que la democracia consiste precisamente en eso, porque somos muchos, tenemos la razón. La democracia liberal, que es la que vivimos hoy. No hablemos de las pasadas, que además ni las entendemos muchas veces y además ya están fuera de nuestro ejercicio y posibilidad. La democracia de hoy consiste en que el ignorante, que siempre será mayoría, determine lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es funcional y lo que es disfuncional. Vamos, tómese cualquier tema. En medicina, ¿qué hay más? ¿Ignorantes de medicina o especialistas y conocedores de medicina? Si sometemos la votación una decisión médica, ¿quién va a ganar? ¿El ignorante o el experto? Si vamos a economía, pasa lo mismo. Si vamos a educación, pasa lo mismo. Si vamos a electricidad, pasa lo mismo. Si vamos a transporte, pasa exactamente lo mismo. Siempre, en cualquier tema, la mayoría es ignorante o somos ignorantes y la minoría son los entendidos.
Si todos los votos valen igual, los del ignorante y los del entendido, siempre va a ganar la ignorancia. Pero ese es el principio fundamental de la democracia, que todos los votos valen exactamente igual. Por lo tanto, siempre ganará la ignorancia. Y no es un defecto solo del marxismo, es un defecto también del liberalismo político o democracia. ¿Hay libertad fuera de la racionalidad? Por ejemplo, elegir ser hombre vampiro en aras de la libertad. La misma libertad que existe en decidir romper la pared a cabezazos o una roca madre a cabezazos. Lo puede hacer, sí. Lo debe hacer, solo que haya perdido el juicio. Vamos, entendamos que en el orden humano, como dice Santo Tomás, poder es deber. O sea, en el orden humano, la pura potencia física no es suficiente. No es lo más importante. Lo más importante es si debo o no debo hacer algo. Si tengo permiso o no de hacer algo por la misma naturaleza del acto y de la persona. ¿Por qué? Porque hoy jugamos mucho con ese poder. Es que yo puedo, sí, tú puedes. Pero puedes como puede, no sé, un trascabo, no sé, un águila, no sé, un gusano, no sé, un árbol, etcétera. Puro poder físico. Pero como digo en la charla que les acabo de mencionar, les acabo de compartir, a final de cuentas, los fines son los que cuentan. El fin de mi riñón no es el riñón mismo. Y si el riñón busca su propio fin, destruye mi organismo y me mata. Lo adecuado para el riñón es que se ordene a un sistema y ese sistema esté ordenado a la totalidad de la persona. Entonces, dejemos de pensar que podemos lo imposible. Puedo creerme águila, pero nunca voy a ser águila, por mucho que yo me lo crea. Pero eso también en parte se ha trabajado muchísimo con el gnosticismo, ¿no? Con eso de que si te lo piensas, si te visualizas, entonces se realiza. O sea, estamos tomando el papel de Dios, ¿se da cuenta? Dios, con solo pensarlo, lo crea. Y hoy decimos, no, es que tú si lo piensas y te lo crees, lo creas. O sea, yo soy Dios. Como les digo, siempre está debajo ese endiosamiento del hombre cuando se niega a la objetividad de las cosas y a la realidad de las cosas. Siempre está en el fondo eso. Y el hombre suplantando a Dios. Dice Nicolás, ¿nos puede ahondar entre libre albedrío y libertad? Son dos nombres para lo mismo. Lo que pasa que clásicamente se llamaba libre albedrío. ¿Por qué? Porque siempre se entendió que sin el juicio la voluntad es ciega, se queda sometida a las pasiones y los caprichos. Y para que no se olvidara eso, se hablaba de libre albedrío. Arbitrio es eso, es un juicio. O sea, el juicio libre sobre las cosas que lleva a la voluntad que se adhiere. Entonces, básicamente es lo mismo. Hoy hablamos simplemente de libertad, que se empezó a usar por abreviar, en lugar de decir libre arbitrio, libertad. Pero básicamente sería lo mismo. La ventaja es que hablar de libre arbitrio nos permite enfatizar esa relación que existe entre la voluntad y el intelecto, que es una relación bastante compleja, ¿eh? No sé si esto
clarifico. ¿Qué se puede hacer ante ese riesgo de que la mayoría ignorante siga determinando qué es lo mejor? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es el trabajo más difícil y más duro, persona por persona. O sea, tomando masas para adoctrinar, no se logra racionalidad. Las masas no son racionales, son pasionales. Entonces, la convivencia uno a uno, el diálogo uno a uno, eso es lo que hay que hacer. Cultivar la intelectualidad, no la acción. Todo el mundo dice, es que tenemos que hacer algo, hay que hacer algo. Bueno, ¿ya pensaste? Yo a veces le pregunto, como me dicen, hay que cambiar el gobierno. ¿Y a quién ponemos? ¿Quién es el que va a rescatar eso? ¿Sabes cuánta gente necesitas para ocupar todos los puestos de gobierno? Hablando solo de los estrictamente necesarios. ¿De dónde va a salir esa gente? Si no la hemos formado, no la hemos educado, no la hemos acostumbrado a ser honesta, a pesar de que el mundo le diga sé deshonesto. ¿De dónde va a salir esa gente que va a gobernar bien? No va a salir por arte de magia. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hay que empezar persona a persona, uno a uno, convenciendo, trabajando, y que ese convenza y trabaje. ¿En qué? En ser honesto, en ser bueno, en ser honesto, en ser honrado, en ser valiente, en las virtudes. Pero no pidamos a una persona que muchas veces ni siquiera ha tenido oportunidad de mirar los actos virtuosos, que de la noche a la mañana, peor todavía, se convierta en un ser virtuoso. No esperemos que ahí va a mejorar la cosa. Va a mejorar la cosa cuando nos eduquemos. Nosotros primero y después a los demás. Eso es muy importante. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa gente? Quiero que todos sean buenos, menos yo. Está complicado. Entonces, ese riesgo no es un riesgo, es una realidad. Y esa realidad cada día va a ser más insultante, más violenta, más clara, más fuerte, mientras menos eduquemos, mientras menos trabajemos uno a uno y mientras más sigamos contribuyendo con trabajo de masas. A las masas se les indoctrina, se les apasiona, ¿m? Pero propiamente hacerlas que razonen, que piensen, es algo muy complicado. Parece que no es posible. ¿M? ¿Podría ahondar en la relación entre la voluntad y el intelecto, tanto ontológica como antropológicamente? Algo de eso abordaremos en la tercera sesión. Solamente le diré que hay una doble relación. El intelecto actúa sobre la voluntad, pero la voluntad también sobre el intelecto. Vamos, enfocarme en algo no depende solo de mi intelecto, requiero mi voluntad. Y requiero que mi voluntad tome todas las facultades inferiores, pero también las superiores y las mantenga en un punto determinado. Así que hay una doble relación. Por un lado es el intelecto dominando a la voluntad y por otro lado es la voluntad dominando al intelecto. Hay un ciclo de alimentación continuo entre ambos y es un ciclo bastante complejo, ¿sí?
De hecho, Santo Tomás habla de ese doble orden precisamente entre la voluntad y el entendimiento. No podría entrar en más porque creo que sería toda la charla de la próxima, quizá, o buena parte de la próxima ponencia. Gracias, doctor. Una última, dice, así como se aprende a caminar, a manejar, a cocinar, ¿se puede aprender a vivir libre? No. Se aprende a caminar, a comer, etcétera, prácticamente de modo instintivo. El bien no es instintivo, es inteligible, es inteligido, es entendido. Tengo que entender el bien, el valor de las cosas en sí mismas y tengo que elegirlo conscientemente. O sea, no es formar costumbres, es formar hábitos, virtudes. Digámoslo así, la costumbre se da principalmente por la imitación, no por la razón o el intelecto. Bueno, no basta la imitación. Es el nivel, digámoslo así, más básico de bien. Cuando imito las cosas buenas, las personas buenas, el actuar de los buenos. Porque en esa imitación se mezcla muy frecuentemente todo lo que nos asombra. Y me puede asombrar y me puede obnubilar la conciencia, ilusionarme y desear las cosas malas. ¿Por qué? Porque satisface mis pasiones. ¿Mm? Entonces, no, necesita un poco más de meditación. Es un acto más libre. Por eso la virtud es el acto libérrimo del hombre. El máximo grado de libertad del hombre lo adquiere formando sus propias virtudes. Y por eso siempre el intelecto tiene que mandar, el intelecto tiene que formarse, tiene que prepararse, tiene que reflexionar, tiene que estudiar para que pueda hacer buenas elecciones. Eso no descarta la educación de la voluntad, el carácter, el forjar carácter. Y el carácter se forja en la privación, ¿sí? En el sufrimiento, en la incomodidad, no en la comodidad. Por eso este mundo es tan difícil de forjar virtudes. ¿Por qué? Porque todo está hecho para que cada vez sea más cómodo, cada vez tenga yo que hacer menos. Hoy, por ejemplo, venden hasta esas máquinas que le dan pequeños shocks eléctricos para que sus músculos reaccionen y usted sin necesidad de hacer ejercicio y sin necesidad del gimnasio, caminar, etcétera, tenga un cuerpo metrosexual. Y entonces nos vamos quitando el esfuerzo. La IA, ¿qué hace? La IA puede tener muchas ventajas, pero uno de los grandes problemas que tiene es que hace que yo no tenga que pensar. Es más, ni tengo que saber. Le pregunto a la IA, oye, dame un resumen de los índices de suicidio. No tengo ni que investigar. Me lo da. Es más, no lo tengo que leer. Lo copio y lo aviento y se acabó. Entonces, mientras más en la comodidad estemos, menos posibilidades tenemos de las grandes virtudes y las grandes personalidades. ¿Mm? ¿Frónesis y libertad son correlativos? La libertad es un cierto estado de la voluntad. La frónesis es la captación de los primeros principios morales, éticos o morales. ¿Vamos bien? Entonces, mientras que la frónesis es un hábito de principios, la libertad necesita llegar a la concretitud. ¿Sí? No es elegir un vaso, es elegir este vaso. No es elegir a una persona, es elegir a esta persona. O sea, mientras que la frónesis es un hábito de primeros principios que deben ser aplicados especialmente por la prudencia,
la libertad es algo que ejercemos en cada elección, ante cada objeto que se nos presenta en el mundo. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Bueno, cuando tenemos una buena formación de la frónesis, seguramente eso va a influir de manera muy positiva en que seamos prudentes y por lo tanto nuestras elecciones serán más libres. ¿Por qué más libres? Porque elegiremos mejor. ¿Sí? Recuerden que la prudencia es la madre de todas las virtudes, ¿no? A final de cuentas no se puede ser de las virtudes prácticas, ¿no? No se puede ser valiente si no se es prudente. No se puede ser justo si no se es prudente. Solo el prudente puede ser justo realmente como hábito. Entonces, esa es la conexión que existe, ¿no? Mientras mejor es, por supuesto, la frónesis, mayores posibilidades tenemos de ejercer bien la libertad. ¿Sí? Pero uno, ojo, es a nivel de principios y por lo tanto un cierto grado de teórico y otro es a nivel práctico y concreto. ¿Sí? Y a veces en ese paso de lo abstracto, de los principios a lo concreto, hay muchos errores que cometemos los seres humanos. Aún con buena intención y con buena voluntad, ¿eh? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ya no veo por acá más preguntas. Gracias a ustedes. Muchas Muchísimas gracias sobre todo por su participación. A los 80 asistentes que tuvimos en promedio el día de hoy. Muchísimas gracias. Se les va a pasar la presentación por el correo electrónico en el cual se registraron. Si tienen alguna persona que guste unirse a las próximas sesiones, les recordamos que van a estar en nuestras redes sociales a partir del día miércoles para que puedan ponerse al corriente y si quieren entrar a las sesiones en vivo, habrá que registrarse. A ustedes que ya están registrados les llega, es el mismo enlace en el que nos vamos a unir las próximas 2 sesiones. Así es que en el mismo enlace, las próximas 2 sesiones, a las 7:30 de la noche empezamos el día 14 y 21 de junio. Si tienen alguna duda o alguna situación, no duden en hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales o WhatsApp con Nicolás, Sabel o conmigo y con gusto les atendemos. No sé si hay algo más, Nico. Abel. Darle las gracias al doctor. Muchísimas gracias, doctor. Fue, creo yo, muy productiva esta charla y creo que las charlas que vienen van a estar un poco más interesantes porque en concreto con lo aprendido vamos, creo yo, a tener una mayor sustancia de cada una de ellas. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos el próximo día 14. Muchísimas gracias a ustedes. Bonita noche. Que descansen.